Eh, Voy a mandarle el práctico de magnetismo. eh, que es el TP5. Avisen si les llegó. ¿Les llegó? Chicos, Sí, ahí llegó, profe. buenísimo. El TP5 trata básicamente de dos leyes. Introduce el magnetismo y trata básicamente de dos leyes. La ley de Biot-Savart, que vendría a ser como una ley de Coulomb, pero para el magnetismo, y la ley de Ampère. Hoy vamos a ver la ley de Biot-Savart. Yo iba a dar las dos, pero es mucho para una clase. Vamos a dar la ley de Biot-Savart y vamos a hacer algunos ejercicios vamos a ocupar una parte de teoría y la otra parte de ejercicios para que vayan practicando la ley de Biot-Savart. El magnetismo, a diferencia de- del campo eléctrico, bueno, tiene muchas diferencias, ¿no? Muchas diferencias y muchas similitudes. Eh, a diferencia del campo eléctrico, el magnetismo no existe una carga magnética, por así decirlo. No existe una carga que emana un campo magnético, que es lo que se llama el monopolo magnético. O sea, si somos más rigurosos, en sí la teoría la permite, nada más que nunca se ha encontrado. Eh, entonces, como nosotros estamos viendo magnetostática, vamos a ver campos magnéticos que no dependen del tiempo. eh, Vamos a tratar de trabajar en esa línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce un campo magnético? Bueno, lo que produce un campo magnético, eh, lo primero que se vio, se trabajó fue sobre corrientes, pero son cargas eléctricas en movimiento, ¿no? Una carga eléctrica en movimiento emana un campo magnético y y ese campo magnético también es la que tiene una acción sobre una carga en movimiento. Es decir, una carga en movimiento produce un campo magnético y una carga en movimiento es la que puede percibir un campo magnético y a la cual se le puede aplicar una fuerza. Eh, ¿No? Nosotros teníamos que la fuerza del campo eléctrico la escribíamos como Q por E, ¿no? Pero ahora con el campo magnético vamos a entender la importancia del campo y por qué se busca el campo y por qué las ecuaciones de Maxwell trabajan con el campo y no con la fuerza. Y es porque no existe una expresión como si existe una expresión para el campo eléctrico de la fuerza eléctrica, que era Q por Q1, Q por Q2, sobre la distancia, ¿no? Por una constante. Entonces, eso no existe no existe una presión independiente de la fuerza magnética, pero también hay un problema y es que la fuerza magnética
depende de dos vectores, porque estamos hablando de carga en movimiento. Entonces, depende de la carga, ¿no? Depende de la velocidad, que es un vector, y depende del campo magnético, ¿no? Entonces, si uno hace un experimento, por ejemplo, podemos tener este dibujito no lo vean, es de un ejercicio. Si uno hace un experimento, podemos ver que la fuerza magnética sobre la carga es siempre perpendicular a la velocidad. No importa cuál sea la dirección de la velocidad, siempre la fuerza magnética va a ser perpendicular a esta, ¿no? Esto es lo que tiene el campo magnético, es antiintuitivo. Y como ven, al ser perpendicular no ejerce trabajo. Es decir, al ser siempre perpendicular a la dirección de movimiento de la partícula, no ejerce trabajo. O una diferencia fundamental con el campo eléctrico, ¿no? También se puede ver que la magnitud de la fuerza es proporcional a la carga y a la velocidad, y y si cambia de signo la carga, se invierte la dirección de la fuerza. Y como resultado más importante, ¿no? El campo magnético, ¿cómo lo tenemos? Bueno, lo tenemos como un imán. Pues supongamos que tengamos un imán que tenga una dirección que emane un campo magnético en una dirección, supongamos que sea uniforme. Supongamos que podemos tener eso. El imán en sí emana campo magnético porque las partículas que están adentro del imán se están moviendo, y ese movimiento genera un campo magnético, ¿no? Es por eso que lo que nosotros conocemos como imán emana un campo magnético. Y podemos ver que para ciertas, si ponemos una partícula en movimiento en un cierto punto cerca de un imán, para ciertas direcciones de velocidad de la partícula, la fuerza es cero, y para la dirección perpendicular a esa dirección, la fuerza es máxima. Y en las otras direcciones varía como seno de phi, donde phi es el ángulo entre v, entre la velocidad y la dirección en la cual la magnitud de la fuerza se hace a cero. Como conclusión, digamos, de alguna manera, se llega a que la fuerza magnética es Q por V. Acá, esto es producto vectorial, ¿no? ¿Ustedes utilizan la X como producto vectorial? ¿Sí? Ah, listo. No me preocupo. Bueno, yo uso la cuña, por eso pensé que lo había hecho bien. Está bien, pero en el libro también están así, Leo, con la X. ¿Sí? Sí, Ah, sí. buenísimo, La me X. quedo tranquilo. Yo no uso esta notación, nada más que me confundí en el látex puse times y pensé que era la cuña y bueno, y es producto vectorial con el campo magnético. En la figura 6, que es esta, podemos ver acá justo se da que la fuerza es máxima porque B está a 90 grados con el campo magnético, y la fuerza es perpendicular al plano que forman el campo con la velocidad, ¿no? Eso sería la interpretación geométrica de lo que estábamos hablando recién.
¿Te puedo corregir algo? Sí. Leo? Sabar es come corta. Ah, gracias. Vale la aclaración. Y el producto vectorial, yo supongo que lo conocen de la física uno, cuerpo rígido, es con la regla de la mano derecha, como cualquier producto vectorial. Lo pueden sacar. Sí. Bueno, ahí va a explicar yo la regla de la mano derecha. Bueno, permítame el error ortográfico de Sabar. eh, Después lo cambio y se los mando. Pero bueno, esta es la interpretación geométrica de lo que estamos hablando. Pero como pueden ver, tenemos algo muy diferente a lo que era la fuerza eléctrica, ¿no? Primero que no ejerce trabajo, eso es fundamental. Y segundo, que no hay una descripción directa de cómo calcular. Es decir, dame, como no existe el monopolo magnético, no existe la fuerza depende de la distancia y de dos cargas. No, sí o sí depende del campo, ¿no? Sí o sí depende del campo. Y es por eso que en electrodinámica o en electrostática y magnetostática, que es lo que vamos a ver por lo menos, salvo la última unidad, eh, es por eso que uno trata de llevar el formalismo hacia el campo y no hacia la fuerza, ¿no? Es por eso que el campo toma tanta importancia y es por eso que la ley de Gauss es tan importante y por eso la ley de Gauss es una de las ecuaciones de Maxwell y como veremos, hoy voy a dar la ley de Besavart, pero el jueves que viene voy a dar la ley de Ampère y como se verá la ley de Ampère es otra de las ecuaciones que depende del campo, solamente depende del campo, es otra de las ecuaciones de Maxwell, digamos. Entonces, hay que tratar de abstraerse un poco y entender que ahora lo importante es el campo, no la fuerza, ¿no? Bueno, entonces, como vemos en tengo varios errores ortográficos. Como podemos ver, no es fácil obtener una carga de movimiento individual, ¿no? O sea, siempre se ha trabajado con corrientes y los primeros experimentos con campos magnéticos se han hecho con corrientes, ¿no? Porque es más fácil tener una distribución de cargas, o un flujo de cargas continuas en el tiempo, es decir, una corriente, que una carga individual en movimiento en una sola dirección es algo, la verdad, muy difícil experimentalmente, y más para 1800, que era cuando se empezó a descubrir todo lo que es el electromagnetismo, ¿no? Y uno de los primeros fue Oester, que en 1820 hizo un experimento muy sencillo, pero muy, muy intuitivo y un resultado muy importante, que es agarró un cable y puso unas brújulas. Esto es sacando de encima el, el efecto del campo magnético de la Tierra, ¿no? Puso unas brújulas alrededor del cable y vio que las brújulas apuntaban de forma tangencial al círculo eh, que rodeaba el cable, ¿no?
Entonces era la primera vez que había una relación entre algo eléctrico y algo magnético, ¿no? Por eso fue muy importante este experimento y fue muy, muy revelador, digamos. Una corriente provocaba un campo magnético de forma circular, es decir, círculos, es como que emanaba círculos de campo magnético, ¿no? Y también se puede ver que el campo magnético siempre era perpendicular a las cargas, porque fíjense, las cargas van en esta dirección y el campo magnético siempre se mantiene en este plano, ¿no? En el plano de las brújulas. Entonces, ahí se determina que el campo magnético es perpendicular al movimiento de las cargas, al diferencial de velocidad o al diferencial de desplazamiento de las cargas. Entonces, si hacemos, ahora le voy a pedir que hagamos un experimento mental, ¿no? En el cual, ahora sí, por un momento vamos a trabajar con una carga individual y después vamos a llevar todo a una corriente, pero hagamos el experimento mental de una carga individual, en donde se tira una partícula cargada con una velocidad, y tenemos diferentes brújulas que nos indiquen la dirección en cualquier dirección del campo, ¿no? En un punto P, en un cierto punto P. Entonces, queremos ver, lo que estamos haciendo es, tiramos una carga y en un cierto punto queremos ver cuál es el campo magnético. Es decir, nuestro objetivo va a ser calcular el campo magnético, ¿no? Y acuérdense que con las brújulas vamos a averiguar la dirección, pero acuérdense que la magnitud del campo lo podemos averiguar con la fuerza, ¿no? Acuérdense que el módulo de esto es Q por B por el campo por seno de phi, y ahí podemos calcular, si ponemos una carga en el punto P donde queremos averiguar una segunda carga en el punto P donde queremos averiguar el campo magnético, podemos ver la fuerza que hay ahí y mediante la fuerza calcular la magnitud del campo magnético, ¿no? Eso sería como los dos objetivos. Primero, averiguar la dirección del campo y después, utilizando una segunda carga, averiguamos la magnitud. Este experimento, obviamente que no lo van a hacer ustedes en los ejercicios, pero es la cronología de cómo se fue construyendo la ecuación que define al campo magnético, ¿no? Y lo que se puede ver es que primero que el campo magnético es directamente proporcional a la velocidad de la carga que yo tiré y de la carga de la carga que tiene esa partícula, y también que si B invierte la dirección o si la carga es de otro signo, se invierte la dirección del campo magnético, y que el campo es cero en los puntos de la dirección de B. Es decir, si tengo una dirección, ahora les muestro un dibujito, ¿no? Para que se hagan una idea. Pero si tengo en la dirección de B, el campo es cero, y que en los otros puntos varía como seno de phi. En las otras direcciones con respecto a seno de phi, donde phi es el ángulo que forma en otras direcciones respecto de B. También se puede ver que B es tangente a círculos trazados alrededor de B, con la dirección de B determinada por la regla de la mano derecha.
No sé si ustedes saben lo que es la regla de la mano derecha. ¿Saben o los perdí? Hola, profe. Sí, A mí en el secundario me enseñaron que la ley o la regla de la mano derecha me indicaba hacia qué lugar iba a ir, o en realidad el sentido de la resultante del producto vectorial entre dos vectores. claro. Bueno, vamos, vamos a... ¿Ahí me ven? ¿Me ven a mí? Sí, su cámara se ve. ¿O para dónde va la Sí, corriente? Y si sí, sí, avanzamos el sí. campo. Claro. Supongamos que... pasa que me ven espejado a mí. Ese es el tema. Claro, a la izquierda. Claro. Bueno, supongamos que está hacia la derecha. En verdad es mi izquierda, pero bueno, supongamos que está hacia la derecha. Agarramos la velocidad, ¿no? Y envolvemos la mano en esta dirección. Es decir, que la dirección esta es la dirección de la velocidad y el campo va a tener esta dirección. Es decir, va a ser tangente a todos estos puntos que están acá, ¿no? Entonces, esa sería la regla de la mano derecha. Eh, yo lo hice con la izquierda, pero siempre háganlo con la derecha, pues si no la dirección contraria. Y en los círculos que forma, en estos círculos que forma, la magnitud de B es siempre la misma. Y también se puede ver que para círculos de radio creciente alrededor de la línea de movimiento de la partícula, descubrimos que B decrece como 1 sobre R cuadrado, donde R es la distancia de la carga en movimiento al punto de observación. Vamos acá. Acá tenemos la carga en movimiento. Acá tenemos R, que es la distancia al punto de observación. P es el punto de observación. Y fíjense cómo cumple la regla de la mano derecha, ¿no? Ustedes pongan la mano en la pantalla, pongan el dedo gordo en la dirección de B y fíjense que B va para abajo, ¿no? B del campo magnético. Y el phi es el ángulo entre R, entre el vector posición, por así decirlo, y la velocidad, ¿no? Eso sería lo que la expresión, el dibujito de lo que estamos hablando recién, digamos. Entonces, lo que se puede ver es que B, la magnitud B, es proporcional a Q, a B, y varía con un seno, un ángulo, y decrece proporcionalmente sobre R cuadrado. Y si lo queremos entender de forma vectorial, nos queda que es mu0, que es la constante de permeabilidad, que después la defino, sobre 4pi por Q, por la velocidad, producto vectorial, el vector posición sobre R al cubo. Acuérdese que este R es un vector, pero después lo podemos llevar a versor y nos queda la expresión 164, que es Q por B por el versor sobre R cuadrado, que es la que vamos a utilizar en verdad. Nosotros vamos a utilizar la ecuación 164.
y el campo tiene unidades de Tesla, donde Tesla es kilogramos sobre segundo sobre Coulomb. Y bueno, acá aclaro, R es el vector, el versor posición, y mu0 es la constante de permeabilidad, que vale 4pi por 10⁻⁷ Tesla metros sobre amper. Y ahora surge lo que les había dicho al principio, ¿no? El tema es cómo obtenemos cargas individuales en el laboratorio. Y aparte, algo importante es que si yo quiero averiguar el campo magnético en este punto, el problema de eso es que esta carga se va a mover en un diferencial de tiempo, va a estar un cachito más adelante y ya el versor va a cambiar y ya el campo magnético va a cambiar. Es decir, en sí no me sirve para averiguar un campo magnético en un punto, una carga en movimiento individual. No me estaría sirviendo, porque todo el tiempo va a ir variando el campo magnético en ese punto. Entonces yo necesito que continuamente haya una carga en este punto con una velocidad v. ¿Y eso cómo se consigue? Y con una corriente. Pues si yo tengo acá un cable, en vez de una carga en movimiento, tengo un cable, esta carga se desplaza un diferencial de X para acá, pero al mismo instante, esto de forma ideal, hay otra carga que la reemplaza y que todo el tiempo me hace tener una carga en esta posición a una distancia R del punto P. No sé si me explico. Es importante ese punto. Esa observación. O sea que le sacamos una foto en ese momento antes que una reemplaza la otra carga para hacer el cálculo. Cuando tenemos la corriente, como estamos trabajando en magnetostática, a mí no me sirve tener una carga individual en movimiento porque todo el tiempo se va a estar moviendo y va a variar el vector posición. Pero si yo tuviera un flujo continuo de cargas, es decir, una corriente, un flujo continuo de cargas que no varíe en el tiempo, el hueco que deja esta carga por tener una velocidad v y desplazarse, me lo reemplaza la carga que está anterior a ella, si tuviera un cable. Entonces siempre voy a tener en este punto una carga con velocidad v a una distancia r del punto P. Y ahí sí voy a poder averiguar el campo magnético en un cierto punto, ¿no? Obviamente que voy a tener que sumar, voy a tener que integrar sobre todas las cargas que están en el alambre, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, como decíamos, necesitamos un cable para poder averiguar un campo magnético en un punto. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada diferencial de Q, que vamos a dividir las cargas de un cable por diferencial de Q, aporta un diferencial de B vectorial en un cierto punto, y lo único que tenemos que hacer es integrar ese campo, integrar ese diferencial de campo. Primero planteemos el diferencial. Tenemos diferencial de B es igual a la constante por diferencial de Q por la velocidad, el producto vectorial versor sobre R cuadrado. Pero B es igual al diferencial de desplazamiento. Este desplazamiento es la dirección del cable, ¿no? El pedacito de cable sobre diferencial de tiempo. Y entonces si hacemos un simple juego de cambiar, nos queda que
diferencial de Q por B es igual a la corriente por el vector desplazamiento. Entonces, ahora el diferencial de B nos queda I, la corriente, por el vector por el diferencial desplazamiento, producto vectorial versor sobre R cuadrado. Y esta ley, bueno, es con B corta, perdón. Esta ley se la conoce como ley de Biot-Savart y es la equivalente a la ley de Coulomb. Y lo único que tenemos que hacer es integrar sobre todo el cable el diferencial de... puse dos veces lo mismo. Aguántenme que lo corrijo. Ahí está mal el integral. Pa, 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 pa. Profe, Ahí se quedó. Sí, ahí lo ven. sí, lo vimos. Le hago una consulta. Eso, lo que está en la ecuación 168, el Sí. diferencial de B es un vector, es igual a nu sub 0 dividido 4pi por... ¿Y aparece una i de un número imaginario? No. No, de la corriente. Fíjate la ecuación No 167. la veía la i en la 167. Es tu maestra, ya la vi. Gracias. Mirá. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es integrar esto. Obviamente que nosotros nos vamos a plantearle problemas donde haya simetría, en donde únicamente tengan que integrar el módulo de, más allá de que tienen que saber la dirección, van a ver que se, que se reemplaza. Y acá no me gustó nada porque lo escribí como diferencial de Q y diferencial de S. Ahí está. Ahí lo ven. Esa es la ecuación final que tienen que integrar. Tienen que integrar sobre todo el cable, digamos. Esa es la ecuación de Biot-Savart integrada. Y es con eso que vamos a trabajar. Ahora yo les muestro el práctico. Yo tengo abierto el práctico. ¿Por qué no me lo muestra? Les voy a pedir que hagan el ejercicio. Acá está. El ejercicio 4. ¿No? Que tienen que averiguar el campo en el punto C de un cable que transporta corriente y tienen que integrar. Este ejercicio yo ya lo hice, así que lo podemos comparar. Bueno, tienen que averiguar el módulo y la dirección del campo, ¿no? Esto tendrían que hacerlo. Podríamos dividir en grupos. No sé qué preferís, Miguel. Son 6 justo. Sí, vamos a hacer 3 y 3. Y Sí, lo plantean. Ya se los enviaste vos ahí. sí. Y,
Y bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Es para que lo planteen? Sí, que lo planteen. El ejercicio es corto, pero el tema es que se den en cuenta el ejercicio en ecuación es corto. El tema es que bueno, que hay que plantearlo mentalmente y ver a dónde, qué hay que hacer, ¿no? Ahora, es el número... ¿Qué número me dijiste? El 4. Ay, ¿por qué? No lo tengo el práctico yo, acá. Ah, sí, acá está. A ver si es el mismo. Pues vos se lo enviaste al grupo de WhatsApp. El 4 es el de... ¿Es el de los semicírculos? Sí. Listo. Bueno, separamos en dos grupos. Listo. Miguel, ¿puedo hablar con vos un toque? Sí. Ah, listo. Profe, ya Sí. que estaba leyendo el enunciado para dejar algo en claro. Nosotros tenemos un cable que forman esas dos semicircunferencias y están unidas por esas dos rectas, la H y la JD. Sí. Lo que nos piden averiguar es en el punto C el valor del campo magnético. Y la dirección. La dirección del campo magnético, si ya nos da la dirección de la corriente ahí. Bueno, pero tenés que averiguar la dirección del campo magnético. El conjunto. Tenés que averiguar el campo magnético B. El A campo ver. magnético C. El campo magnético B en C. Ah, y B no es un punto. No, B es el campo magnético. No. Estoy buscando la letra B por todo el dibujo, profe. Es un alambre... A ver, como para que quede claro el diagrama. A ver, lo ponemos un segundito. Esperen que voy a borrar esto. A ver. Ahí está. A ver. Es. Esto es un alambre que vamos a hacer el recorrido del alambre. Empieza en el punto A, va hacia H, hace una semicircunferencia, tiene una parte recta que une J con D y da toda la vuelta con otra semicircunferencia y se junta nuevamente con A. El radio de la primera semicircunferencia es R2 y el de la segunda, de la más grande, es R1. El punto C es el origen el centro simétrico de la circunferencia, ¿no? Si fuera la circunferencia esta, el punto C es el centro de simetría y lo que tienen que De las dos calcular circunferencias. de las dos circunferencias, sí. Y lo que tienen que calcular ahí es el campo magnético aquí en el punto C, o sea, B vector en el punto C, acá. ¿Cómo es en cuanto a la dirección, sobre todo, ¿no? La dirección y el sentido del vector campo magnético en este punto. Eso sería lo que hay que hacer. Por eso tienen que aplicar la ley de Biot-Savart, que es la que combina, digamos, la corriente con la posición del cable respecto a un punto que en este caso sería C. Y ahí van a tener que analizar cuál es el efecto del campo de este tramo AH, de este tramo HJ, del tramo JD y del tramo de A. ¿Estamos? Igual es una cosa, es la primera prueba y bueno, a ver qué sale. Es cuestión de pensar un poquito lo que estuvo hablando hoy Leo y ver cómo se puede, al menos cómo se puede plantear. Gracias, profe. Bueno, ahora sí.
nadie quiere entrar a mi grupo.